Estamos en el primer episodio de Cápsulas al Límite. Hoy nos acompaña Marian Ávila, quien es catedrática, es gestora cultural, maestra en gestión cultural, es licenciada en artes plásticas y en lingüística, es políglota y es artista y directora de Territorio Espacio. Marian, ¿algo más que puedas agregar sobre ti para la gente que aún no te conoce? Yo sé que Yo sé. te gusta bailar. Sí, pues, bueno, principalmente ese es como el lado profesional, pero también creo que todas las personas tenemos como este lado en el que nos desenvolvemos y que muchas veces estas profesiones las elegimos por pasión, por, no sé, experiencias que hemos tenido que nos van inclinando siempre a hacer eso, pero de la mano de la docencia, de los idiomas, de la gestión, pues hay muchas otras, pues, pasiones o cosas que siempre me mantienen en movimiento. Qué bello. Me gustó mucho leer tu formación porque observo múltiples aristas de experiencia, de sucesos y me parece muy bonito. En tu semblanza nos comentabas que te gusta mucho estar en la naturaleza, que generalmente viajas. ¿Estos viajes son dentro de Puebla o puedes platicarnos un poco más de eso? Sí, bueno, pues hay de todo, ¿no? Siento que depende mucho como de la disponibilidad del tiempo, del dinero, de con quién estés, etcétera. Pero siento que el viajar te nutre mucho y también para la práctica artística, entre más consumas de forma visual, de vivencias, de historias, pues tienes más contexto para poder crear, ¿no? Entonces, pues en estos viajes, pues sí, a veces es de un pueblito o ir a la periferia de la ciudad, a alguna feria patronal o algo así, que también es como muy bonito. Y si hay la oportunidad, pues claro, llegar tan lejos como se pueda. Marian, vamos a comenzar con las preguntas que tengo preparadas para ti. Me encanta. Y estos episodios tienen como finalidad entrever los cruces que hay entre la especialidad de cada invitado e invitada y el tema de la ciudad. Entonces, para comenzar, te pregunto, tu formación cruza traducción, arte y gestión cultural. ¿Cómo se conectan para ti el lenguaje, el cuerpo y la creación en tu práctica? Ok, siempre me encanta que me pregunten cómo puedo vincular o de qué manera conecto el lenguaje con la práctica artística. Y yo creo que no existe, o sea, todo es lenguaje, ¿no? El cómo vivimos, necesitamos poder nombrar las emociones, las cosas, todo para que pueda existir, ¿no? Entonces, creo que, pues, yo como traductora, pues solamente, como traductor traduces de un idioma a otro, pero también como artista traduzco desde las emociones a la plástica, etcétera, ¿no? Entonces siento que es como algo que va muy de la mano y que no existe el nada sin el lenguaje. Entonces, el lenguaje siempre está presente en toda mi práctica artística y de hecho sí suelo como añadir muchos pues palabras, relatos, historias, etcétera, en las piezas que hago, ¿no? Entonces, sí siento que es algo como muy presente en mi práctica, el primero poder enunciar lo que estoy viviendo, lo que me rodea, y después de esto aterrizarlo en palabras y ya después traducirlo a la plástica. Entonces es así como yo vinculo pues la traducción, el lenguaje, los idiomas con las artes. Y también a través de los idiomas es algo muy curioso porque depende en qué idioma lo vives, el cómo vives las cosas, ¿no? Entonces no recuerdo el nombre ahorita, pero hay un fenómeno que dice que depende de cómo vivas, o sea, que tienes distintas personalidades dependiendo del idioma en que lo vivas. Entonces, por ejemplo, en un libro, ¿no? Si lo lees en inglés, lo vas a interpretar de una forma diferente que si esto está en español. Aunque sean las mismas palabras, pero tu forma de percepción va a ser distinta. Entonces, esto aplica en idiomas, pero pues también es en qué disciplina estás como plasmando esto, ¿no? Si es a través, pues, de algo pictórico, de algo escultórico, de la danza, o etcétera. Mencionas dos cosas que me parecen muy valiosas. Una es que también esa teoría que estás mencionando dice que eres una persona diferente dependiendo en qué idioma te estés desenvolviendo. Eso me parece algo como muy real, algo que sí sucede, y también me hace pensar en que el arte es una forma de comunicación que de pronto me parece que se olvida en algunas prácticas el hecho de que
sí tenemos que comunicar, o al menos para mí es una necesidad el comunicar a través de la obra que se está creando. Y a veces eso se pierde. Vamos a ahondar más en eso en algunos minutos y vamos con la siguiente pregunta. Desde tu experiencia como docente, Ajá. ¿qué papel juega el arte en la formación del pensamiento crítico y en la forma en la que habitamos la ciudad? Ok, esta pregunta me gustaría como dividirla en dos. Primero hablar de el arte y el pensamiento crítico y después de el arte en lo que habitamos la ciudad. Yo creo que el arte siempre te da como un contexto un poquito más amplio de todo lo que experimentamos, ¿no? O sea, y pensemos en arte como toda expresión cultural, ¿no? No solamente en pintar, en bailar, en tocar algún instrumento, tomar una fotografía, sino que el arte está presente a través de todas las expresiones culturales, tradiciones, en el lenguaje y todo lo que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que entre más sensibles o más contexto tengamos del arte, pues vamos a tener un pensamiento un poquito más aterrizado, más global, más, pues sí, o sea, vamos a poder contextualizar un poco más las cosas y no solamente lo que vayamos como aprendiendo en este caso, pues en la escuela o algo así, sino de todas nuestras experiencias. Entonces, siento que entre más conocimientos tengamos, vamos a poder interpretar de forma distinta las cosas, ¿no? Entonces, es por ejemplo, hace un rato hablábamos de viajes y así, si yo conozco la historia o a qué se dedica un pueblo, la identidad o algo, pues obviamente voy a interpretar de forma distinta todas las expresiones culturales que yo vea cuando llegan ahí, ¿no? Porque ya tengo como este bagaje, este contexto, y pues lo puedo interpretar de una manera mucho más sólida, más acertada, etcétera, que si llego sin contexto alguno, ¿no? Entonces siento que el arte lo que hace es sensibilizarnos y darnos como una mirada, una perspectiva un poco más amplia de cualquier situación. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta era que ¿cómo es que qué papel juega el arte en la formación del pensamiento crítico y en la forma en que habitamos la ciudad? Esa es la segunda. Y en este punto quisiera que previamente nos comentaras sobre tu experiencia en la ciudad. Por ejemplo, yo tengo entendido que has vivido en el centro histórico una parte de tu vida y la manera en la que tú ves la ciudad o la has ¿habitado? asumido y habitado cambia radicalmente de alguien que él ha estado en otro lugar. Entonces, primero que nada, quisiera que nos contaras como en qué zonas de Puebla has vivido o cuál es la zona más importante para ti históricamente. He pasado casi toda mi vida cerca o continuamente en el centro histórico. Si no viviendo acá, por lo menos como, pues sí, relacionándome con esta zona. Y creo que cada persona, aunque seamos vecinos, vamos a habitar la ciudad diferente. Entonces siento que es algo muy bonito el cómo nos podemos apropiar y cómo pues nosotros podemos como ir mapeando nuestra propia ciudad, aunque sea la misma calle, ¿no? Esto quiere decir que cada uno de nosotros va a interpretar de una forma distinta el ambiente en donde estamos, las mismas calles, etcétera, ¿no? Entonces, y también para uno mismo, ¿no? Aunque sea como la misma zona, las mismas personas y demás, con el paso del tiempo, siento que podemos ir como tal vez transformando la manera en que interpretamos las cosas, ¿no? No sé, pienso en... no sé, tal vez en alguna época en esa zona había un bar y vives ciertas experiencias ahí, ¿no? Y tiempo después ese bar ya no existe y se convierte en una papelería, ¿no? Entonces es como el territorio es, al igual que el lenguaje, también están vivos y se van transformando, ¿no? Entonces también como pues habitante de estos espacios, pues también te vas transformando con ellos. Hace unos días platicábamos sobre la 2 Sur y que tú observaste un cambio entre el antes y después en la pandemia. ¿Puedes platicarnos cómo era esta cuadra antes de la pandemia y cómo radicalmente ha cambiado ahora? Ok. Pues yo creo que la pandemia sí cambió muchas cosas, ¿no? Aquí o en la calle que menciona Luis, en la 2 Sur, antes de pandemia sí se sentía como este ambiente tal vez un poquito más de barrio, de comunidad, de vecindario, etcétera, donde recuerdo que en la esquina había una tiendita donde todos los días llegaba una señora que venía de alguna junta auxiliar con productos, ¿no? Entonces, con estos productos ella, pues nada, los vendía y eran muy frescos y era como un punto de encuentro entre todas las personas que habitaban en la zona, porque alrededor de las 12, 1,
pues siempre ibas a ver qué productos había traído esta señora y pues comprabas y qué vas a cocinar, etcétera. Entonces se prestaba como para crear este diálogo entre las personas que habitan. Después había también una zapatería, un señor vendiendo molotes, etcétera, ¿no? Entonces, como estas como pequeñas comercios que son características de, pues sí, de los barrios y que hoy en día en el centro histórico pues no son tan comunes porque pues ya todo está, pues las casonas que antes eran habitadas pues ahora son hoteles, son restaurantes, son otras cosas, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo se va transformando y cómo, aunque aún así te topes todos los días con el que trabaja en el hotel y ya lo saludes y demás, pero es un poco diferente porque sabes que esa persona quizá está 3 meses o 6 meses y va a ser una persona nueva, ¿no? Entonces ya no se da este sentido de comunidad que anteriormente sí se daba. Y siento que eso es un fenómeno que pues está pasando en todo el centro y es como gentrificación, ¿no? Y pues también no digo que esté mal, pero sí es tal vez un poquito como el cambio de estos espacios y puntos de encuentro donde surgían charlas, donde, no sé, o sea, hacías comunidad que ahora pues ya no existen. Lo que dices me recuerda mucho al libro de Lo Infraordinario de George Perec, en el cual en el capítulo 1 él describe una calle, que fue la calle donde él creció. Entonces la describe durante la tarde, pasa un año y la vuelve a describir. Pasan 6 años y la describe nuevamente. Sí, Entonces sí, sí. esa mirada a través del tiempo hace evidente cambios y situaciones que en el día a día son muy lentos. Entonces, ahora tú nos estás comentando de este cambio radical que hubo antes y después de la pandemia, que nosotros, si lo vivimos diariamente, aunque lo notamos, pareciera como una experiencia anestesiada, porque justamente se va dando poco a poco. Un día, de pronto ya no están unas personas, al otro día hay gente trabajando en el edificio y después aparece mágicamente Sí, otras hotel. personas trabajando, sí. Sí, Ok. entonces sí me parece valioso y necesario que observemos estos fenómenos ahora que estamos aquí en el centro histórico y justo desde tu mirada. Y, Dime, y por que favor. no es solamente como los espacios los que se transforman, sino como toda la cotidianidad, ¿no? Toda la rutina, como un espacio, y creo que ahorita vamos a hablar como de la importancia de los espacios, como un espacio puede crear ciertas actividades y cierto contexto que cuando este ya no está, pues todo va a cambiar, ¿no? En ese tenor, vamos a comenzar a hablar de Territorio Espacio, Ok. que es un Ok. centro cultural que está en el centro histórico, en la 2 Sur. Territorio Espacio es un proyecto independiente. ¿Qué necesidades detectaste en la ciudad que te llevaron a crearlo? Ok. Justo esto también, ¿no? Como esta falta de espacios que fueran un punto de encuentro. Y seguramente todos están pensando ahorita de, no, pues sí, hay muchos y demás. Y es correcto, pero siento que los espacios autogestivos funcionan como como espacios tal vez un poquito más directos, más cercanos, más horizontales, donde pues sí, o sea, es como abrir las puertas a las expresiones, a la cultura, al diálogo, a crear comunidad. Entonces, el nombre de Territorio Espacio también viene de esto, de que aunque sí tenemos como una identidad y tratamos de hacer o de trabajar sobre una línea, siempre que llegan proyectos, lo bonito es que estos proyectos se apropian del territorio, transformen el territorio y pues que hagan suyo ese espacio por el temporada que esté acá, ¿no? Entonces también es como mucho jugar esto con el espacio y sí, esto como el movimiento, ¿no? Entonces es cómo se van transformando los espacios dependiendo de quién los habite. ¿Hace cuánto fundaste Territorio Espacio? Tal vez desde hace 5 años. No sabemos cuándo tenemos una fundación como oficial, una fecha oficial, pero sí, más o menos desde hace 5 años estamos activos. Entiendo entonces que comenzaste a hacer proyectos, que comenzó a haber una efervescencia cultural y tal vez fue como, esto se está cocinando y vamos a ponerle un nombre. ¿Fue así? Sí, o sea, comenzamos a utilizar el espacio justo como punto de encuentro para la planeación de ciertos proyectos, sí, o sea, proyectos colectivos. Y de ahí fue como que surgió la idea de comenzar un espacio cultural. Ok. Hablemos sobre las personas. Sí. ¿Qué tipo de comunidad se construye en espacios como territorio que se diferencia de lo que sucede en torno a lugares más institucionales? Ok.
Creo que la diferencia es que obviamente los espacios independientes son muchísimo más accesibles que la institución, ¿no? Y esto también genera que las personas que se acercan a nosotros, pues se generen relaciones más cercanas, más íntimas, donde también es muy bonito ver cómo hay un seguimiento a lo largo de la trayectoria de estas personas, ¿no? Entonces han llegado artistas, no sé, como que aún están estudiando, que son artistas emergentes y pues todavía ven ahí como, no sé, tal vez como un poco temerosos o dictativos de su proyecto, y en estos 5 años pues ahora ya están exponiendo, ya están haciendo cosas y ha sido muy bonito como también darles ese pequeño empujoncito que a veces como los artistas emergentes necesitan y siguen, ¿no? Y también hemos como albergado otros proyectos de artistas ya consolidados que lo eligen porque es como, sí, pues, o sea, puedo irme a un museo o algo así, pero aquí es como un poquito más, eh, también es como under y alternative y demás, pero también es como esta cercanía, ¿no? Entonces, donde no solamente es como el espacio con el artista, sino también con el público, cosas que muchas veces en la institución, pues sí tienen como, las instituciones imponen muchas veces, ¿no? Entonces, pues el público no se acerca de una manera, pues directa. Sí, totalmente. Aparte, como agentes culturales, creo que la experiencia de tener estas dos vertientes, tanto en lo institucional como en lo independiente, es valioso y es necesario. O sea, creo que no habrá nadie que se quede solamente en una. Sí. Y para el crecimiento, para los diálogos, es importante que suceda de esta manera. Y que también como espacio independiente debemos de tener como mucho cuidado con la profesionalización, ¿no? Porque muchas veces al ser independiente, pues sí se tratan como de brincar todos estos procesos que a veces sí dan un poquito de flojera y demás, pero le dan cierto seguimiento, ¿no? Entonces todos estos procesos administrativos, burocráticos y demás, que muchas veces los artistas piensan que los espacios por ser independientes no los tienen, pero sí es necesario, ¿no? Tal vez de una manera más amigable y accesible, pero sí es necesario que también contemos con esa profesionalización. Estoy totalmente de acuerdo contigo y esto me lleva a la observación de dos fenómenos. El primero es que como gestora y directora de Territorio Espacio tienes una mirada como muy amplia del arte que se está produciendo en Puebla. Ya hablaremos de eso en otro momento porque me interesa mucho saber cuál es tu visión y tal vez alguna especie de conclusión al respecto. Y la otra que mencionas que es muy importante es la profesionalización de la práctica artística en Puebla. Una de las cosas que platicamos mucho después de la Semana del Arte en Ciudad de México fue la pregunta: ¿qué le hace falta al ecosistema poblano para tener más presencia en estos eventos? Y yo observé que la factura es una de las cosas más recurrentes y que es de lo primero que podemos resolver. Es como presenta bien tu trabajo. Sí. ¿Podrías tú compartirnos, esto se sale un poco del tema, pero me interesa, alguna otra característica que tú observes que es un área de mejora en las piezas que generalmente o ves o tienes? Sí, creo que sí es como esta, o sea, primero la profesionalización y también de los procesos, ¿sabes? O sea, profesionalización al momento de presentar las obras, ya sea como tener un portafolio y todas estas cosas, no es nada más como llegar con tu cuadro y qué onda, no, sino también como todo este trabajo que a veces es aburrido para los artistas, pero que también nos va a ayudar a darle muchísimo más estructura a los proyectos. Y otra también es como en los procesos, ¿no? Entonces, el saber bien o tener claro el por qué quieres hacer eso, cómo lo quieres hacer, hasta tus proyecciones, ¿no? O sea, si nada más lo quieres como presentar en corto con amigos y familia o quieres como llevarlo algo más grande a las instituciones, que también es necesario tenerlo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, como estas proyecciones, esta documentación, esta profesionalización. Siento que eso falta mucho, pues no mucho, y sí hay personas que lo hacen y eso está increíble, porque también siento que cuando una persona lo está presentando de X forma, entonces también como que jala a los demás, ¿no? Entonces, si hay una expo bien montada, otros espacios pues también van a querer subir el nivel. Entonces, siento que algo en Puebla sí es como que los espacios culturales, los artistas y demás traten de homogenizar pues la calidad para que también pues Puebla tenga como cosas bien hechas. Esto que comentas me parece fundamental y observo que de alguna manera está sucediendo. Creo que es un cambio saludable en los espacios culturales que veo
están atendiendo más a ese tipo de características que son necesarias justamente para que el nivel colectivo suba. Y hablando de proyectos, Ciudad Sin Límites aborda la expansión urbana, pero también puede leerse desde la experiencia cotidiana. ¿Cómo percibes tú la ciudad desde lo sensible? El cuerpo, el recorrido y la memoria. Ay, qué bonita pregunta. Y compleja también. Yo creo, justo como mencionábamos hace rato, ¿no? Que cada persona va a mapear de una manera distinta la ciudad y que la vamos a experimentar de una forma distinta dependiendo del momento, ¿no? Entonces, para mí, de una forma sensible, yo creo que también estoy pensando muchas cosas en este momento, pero pensando como en la situación en la que estamos viviendo, muchas veces siento que el ciudadano ya no se mueve tanto, tal vez por la inseguridad o por la falta de transporte, etc., ¿no? Entonces, que poco a poco estamos llevando una vida más sedentaria y que también eso hace que carecemos mucho de estas conexiones, ¿no? Entonces, siento que el salir, el vivir, el conocer, etcétera, pues te hace tener este contexto más amplio de todo y poder también conectar de una forma distinta, entender a gente que vive en otros espacios y demás. Entonces, yo soy una persona muy inquieta y que me encanta moverme a todos lados. Entonces, pues sí, soy como esa persona que recorre por lo menos el centro, que es como mi barrio, que lo recorro mucho, que conozco, que me gusta ver lugares nuevos y demás. Entonces, sí es ir creando una memoria y que muchas veces esta memoria va a ser colectiva, ¿no? Y al ser una memoria colectiva, pues va creando cierta identidad pues de un espacio, de una población, etcétera. Entonces, pues es eso, el buscar crear puntos de encuentro donde se puedan crear, pues sí, o sea, historias, experiencias, e irle dando cierta identidad a cada espacio. Totalmente. Marian, eres catedrática, das clases en una universidad. Entiendo que esta universidad está en la zona de Lomas de Angelópolis y que me da mucha curiosidad saber cómo es que tus alumnas y alumnos asumen y entienden la ciudad en comparación con tu gente, con tus amigos que estamos más de este lado del centro. ¿Podrías comentarnos las diferencias que observas? Ok. Creo que aquí hay como varios factores que tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos es que es gente joven, ¿no? Entonces también es como cuáles son sus necesidades de moverse dentro de la ciudad, ¿no? Esto es como por estudios, compras de supermercado y fiesta, ¿no? O esparcimiento. Otra es que muchos son foráneos, ¿no? Entonces, al ser foráneos, pues tampoco han como experimentado todas las zonas de la ciudad, sino solamente llegan a en este caso, Lomas, donde pues es como una ciudad en donde hay supermercados, hay gimnasios, hay universidades, entonces no tienen la necesidad de explorar otras áreas de la ciudad de Puebla. Y otra también es el transporte y la seguridad. Pienso que también hay muchas zonas en la periferia que no tienen un buen medio de transporte, ¿no? Y que también a veces aunque tengan coche y demás, es como súper tardado llegar y demás, ¿no? Entonces son más o menos 40 minutos en carro, sin carro, dependiendo a qué zona vayas, pero esto sí imposibilita mucho no imposibilita, pero dificulta mucho el trasladarse a otras zonas de la ciudad. Ahora, también es muy curioso cómo, o sea, nosotros como de este lado de la ciudad, pues la vivimos y cómo otras personas que viven en la periferia, pues vienen al centro histórico, ¿no? Entonces, tal vez para empezar, algunas personas piensan que, no, es que en el centro es muy peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que ahora cualquier zona de la ciudad es peligrosa y esto también hace que no la vivan o no la experimenten y que tampoco pues sí, la mayoría de la oferta cultural está en el centro, ¿no? Entonces, estas personas tienen poco contacto con la cultura, pues porque no vienen al centro y porque en el centro es donde se da la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, yo siempre les hago invitaciones a exposiciones, a eventos, etcétera. Y sí, su respuesta muchas veces es como, Miss, es que está muy lejos. Entonces, sí, es como, pues sí, plantearlo
y pensar en ya sea que la cultura también se mueva a las periferias o que existan pues transportes o formas de comunicación un poquito más efectivas que acerquen pues todas las zonas de la ciudad. Estamos hablando ahorita como de mis alumnos que están en Lomas, en Angelópolis, pero pues también hay como muchísimas otras zonas en la periferia donde también cuando vamos a estos espacios sí se ve mucho el cambio de Lomas a alguna junta auxiliar, al centro de Puebla. Entonces, yo creo que aunque todos habitamos en la misma ciudad, todos experimentamos la ciudad de una manera bien distinta, ¿no? Totalmente. Hay como una distancia geográfica, social, y bueno, ya iremos desglosando esto en próximas charlas, pero me parece muy valioso cómo esos chicos y chicas que nos estás, bueno, que mencionando, lo viven, y sí lo he escuchado, como que personas de esta zona ven al centro histórico como algo muy lejano en muchos sentidos. Sí. Y no solo de esta zona, ¿no? O sea, como la ciudad sí está fragmentada. Totalmente. Y podríamos ahí pasarnos un montón de tiempo platicando, pero a mí me hace pensar mucho en las zonas periféricas que son un tanto más precarias y que ven al centro histórico diferente y además como un estrato social más alto en detrimento con tal vez a gente de Lomas que lo ve con una mirada diferente. Sí, claro. Sí. Y bueno, sobre tu práctica artística, trabajas con identidad y lenguaje. ¿Cómo dialogan estos temas con una ciudad que está en constante transformación y que al mismo tiempo en el presente está tan fragmentada? Bueno, las lenguas están vivas, ¿no? Y también van evolucionando todo el tiempo, ¿no? Vamos adoptando expresiones de otros idiomas, no sé, ahora con todo esto de tecnología, pues obviamente adoptamos muchísimos anglicismos, hay palabras pues más o expresiones que utiliza la chaviza que yo le tengo que pedir a mis alumnos como qué significa eso y ya me lo explican. Entonces el lenguaje está en constante evolución, está en movimiento, está vivo, al igual que las ciudades. Entonces, yo creo que ahí sí es como esta relación, y como les mencionaba al principio, ¿no? Que al traducir yo no solamente traduzco palabras, sino también traduzco pues el contexto a la plástica. Entonces, de esta forma también es como puedo relacionar el lenguaje con todo lo que habito. Sí, me hace pensar también que el lenguaje, lo que acabas de decir, mencionas que el lenguaje está vivo y que está en constante transformación. Hay un símil con la ciudad, con la manera en la que la ciudad crece, se desborda y es una cosa que no puedes controlar. Entonces, intentar ponerle bordes o encauzar un crecimiento de una ciudad es, como México, me parece como una cosa un tanto descabellada, y lo mismo sucede con el lenguaje. Entonces hay muchas situaciones que están sucediendo en ambos entes que son similares y que el ver uno puede ayudarte a entender el otro tal vez. Sí entenderlo, y justo que ahorita mencionabas como que México, etcétera, pienso también que, bueno, o sea, México es un país súper grande, tenemos 68 lenguas originarias, pero más allá, bueno, eso solo fue como dato que llegó a mi cabeza ahorita, pero también pienso en que depende mucho como la región en la que estés, el tipo de lenguaje que utilizas, ¿no? Entonces, no es necesario que nos vayamos. O sea, por ejemplo, español es el idioma con más hablantes como lengua nativa, ¿no? La extensión territorial del español, pues es toda Latinoamérica, ¿no? Y también como España, etcétera. Entonces, pensando en eso, el español tiene muchísimas variantes, ¿no? Tiene muchas variaciones el lenguaje y no es necesario que nos vayamos hasta el Cono Sur en Chile o etcétera, sino simplemente en el mismo México va a cambiar de Chihuahua a Veracruz, a Puebla, a la península, y en el mismo Puebla utilizamos lenguajes distintos en Cuetzalan que en la Mixteca al sur del estado, y también en el mismo Puebla pues puede haber como variaciones en el lenguaje dependiendo del territorio en el que nos encontremos. Entonces, pienso que así como el territorio y el espacio se transforma, también el lenguaje, y pensando aquí lo que dije al principio, de que las cosas no existen hasta no ser nombradas,
¿no? Entonces, hasta que no haces uso del lenguaje, cualquier lenguaje, ¿no? Sea como pictórico o lo que sea. Pero entonces las cosas comienzan a existir cuando las nombras. Entonces, aquí es cuando el lenguaje va transformando el cómo percibimos pues nuestra realidad, nuestro territorio. Como docente, imagino que la experiencia de observar y escuchar a personas, a esos chicos y chicas que vienen de diferentes lugares y que tienen justo este tono de su región, Me encanta. enriquece lo que sucede en el aula. Sí, sí, a mí me encanta. Justo he tenido clases con gente de, no sé, de Nicaragua, de Guatemala, etcétera, donde es súper enriquecedor como generar este intercambio, ¿no? También algo súper bonito es como empezar a hablar de gastronomía, ¿no? Entonces, aunque todos somos mexicanos y tenemos más o menos como el mismo, sí, como el mismo bagaje culinario, por decirlo así, siempre hay algo de, para mí un molote es esto. No, no es cierto, eso no es un molote. Y entonces son dinámicas súper interesantes de intercambio que se crean dentro del aula y que también al crear esto, pues aunque siempre se sientan, ya saben, como los veracruzanos por acá, los poblanos acá, los de ciudad de este lado. Y entonces al generar estas como dinámicas hace que se rompan estas barreras que el territorio, aunque estamos compartiendo en un espacio, el territorio ya marcó de antemano y entonces las rompes y ya creas como cierta pues vínculo, puentes, etcétera, entre los estudiantes. Y eso me gusta hacerlo. Es bonito. Suena muy enriquecedor para todos quienes están ahí. Sí. Continuando con esta charla y los cruces entre comunidad, ciudad, trincheras, fragmentación, desde tu trabajo con artistas y comunidad, ¿qué hace falta, Marian, para que más personas se sientan parte activa de la vida cultural en Puebla? Y tomando en cuenta toda esta fragmentación que vive la ciudad de Puebla, tanto social, económica y geográfica. O sea, lo que quiero decir con esto es, no podemos abarcar todo en la respuesta que me vas a dar, que nos vas a compartir, pero tal vez algunos insights que observas puntualmente desde donde tú estás y accionas. Ok. Sí, es una pregunta muy amplia, pero también creo que es importante que pensemos en qué es como cultura, ¿no? Muchas veces al relacionar esto con el consumo de cultura, pensamos únicamente en arte, en museos, etcétera, ¿no? Pero la cultura engloba muchísimas otras cosas y cosas que están también muy vivas en pueblos, en la periferia, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez desde la fiesta patronal de alguna iglesia y hay bailes, y hay lucha libre, y hay sonidero, eso también es cultura, ¿no? Entonces, creo que en distintos ámbitos o en distintos contextos, pues sí estamos de manera directa conectados diario con la cultura, ¿no? Entonces, obviamente aquí dependen muchos otros factores como la geografía, el tiempo libre, la economía, etcétera. Pero creo que algo que podemos hacer es primero concientizar de cuándo estamos consumiendo cultura y qué es la cultura que queremos consumir, ¿no? Y también en nosotros como artistas, como gestores, siempre estar como no sé, como abriendo puertas, creando puentes, etcétera, para que la gente pues conozca la oferta cultural que tiene la ciudad. Y aquí, como menciono, no cultura de estas como tradiciones, gastronomía, etcétera, que ya son cosas presentes y que ahí solamente hace falta como que concienticemos que lo estamos haciendo y que eso es algo que nos da identidad, sino también como qué es la producción artística, ¿no? ¿Qué están haciendo los artistas, tanto no solamente de plástica, sino también músicos? Porque todas estas son expresiones culturales que son reflejo de lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu obra, Luis, pues sí, es como un reflejo muy puntual de una problemática social que tenemos actualmente en la ciudad de Puebla, o hay como, pues sí, o sea, como muchas obras que están como reflejando los problemas o la cotidianidad, no precisamente problemas, ¿no? No siempre es negativo. Fenómenos. Pero fenómenos que se están pues viviendo, ¿no? Entonces, me encanta ahorita porque pienso en todas las preguntas que hemos hablado antes, en las que podemos englobar pues desde esto de la periferia, de la geografía, del lenguaje, cómo todo se junta en la forma en que vamos a experimentar y el consumir la cultura. Entonces,
pues obviamente siempre estar como dándole más difusión y apoyando, y también si no son personas del arte, pues también saber que el arte siempre los va a recibir, pues sí es un lugar como muy cálido para todos, en donde no necesitas saber cosas, porque el arte es un lenguaje que, a diferencia de muchas otras cosas, es algo muy, muy emocional, muy sensorial, ¿no? Entonces únicamente con ver ya te está diciendo algo, aunque no sepas nada. Entonces está muy cool. Lo que dices me parece muy acertado. Me recuerda mucho a la pregunta que le hicieron al fotógrafo Jeff Wall en algún momento. Le preguntaron, ¿qué es lo que necesita la gente para ver tus fotografías? Y él dijo, nada. Una buena obra puede despertar esta mirada artística. Sí. Y eso también pienso y lo aplico a mi trabajo. No en el sentido de hablar solamente de lenguajes en el arte que se han trabajado durante cientos de años, sino más bien que lo que estés creando tenga esa capacidad, porque tú se la estás imprimiendo de comunicar más allá de un nicho pequeño. Sí, claro. Y bueno, para cerrar esta charla, que para mí ha sido muy disfrutable, muy nutritiva, si pensamos en una ciudad sin límites, Marian, desde lo humano, ¿cómo sería una ciudad donde el encuentro, el diálogo y la creación fueran centrales? ¿Cómo te la imaginas? Así, utópico. Pero creo que todo esto que mencionas es posible hacerlo desde nuestros espacios, ¿no? Al final, justo antes de la charla hablábamos sobre cuál es el opuesto al límite, y es la expansión, ¿no? Entonces, el expandir nuestras pequeñas realidades y el compartirlo siempre es algo que va a crear comunidad, que va a crear diálogo, que va a hacer pues que todos tengamos un poquito más de todos, ¿no? Que sea una sociedad más nutritiva. Entonces creo que siempre el compartir es bien importante, el escuchar, el hablar, y eso mismo va generando estas comunidades, aunque sean pequeñas, estas colectividades que también van a dar como más puntos de encuentro, van a crear fuentes, y que el punto de todo esto es siempre expandirlo, ¿no? Entonces, esto es como hablando tal vez un poquito como metafóricamente, pero también obviamente las ciudades, y no solo Puebla, tienden a muchas otras necesidades, desde transporte, desde servicios, ahora con las lluvias, desde internet, desde seguridad y demás, ¿no? Entonces creo que sí, el arte es como un arma de transformación social que puede pues poco a poco ir cambiando estas pequeñas realidades, y no hacer como un cambio global y de repente y que la ciudad la habitemos de una manera diferente, pero sí por lo menos ir cambiando y modificando estas pequeñas pues realidades como que tenemos, ya sea como pequeños colectivos, en comunidades o individuales. Entonces, totalmente de acuerdo. Hay muchas áreas en las que podemos trabajar. Sin duda hay personas como tú, como otros agentes culturales que lo estamos haciendo. Yo te agradezco mucho por esta charla, la disfruté y aprendí. Y algo más que quieras comentarnos, voy a poner las redes de Territorio Espacio para que sigan a Territorio Espacio, y pues si quieres agregar algo más, yo encantado, o podemos cerrar. Pues nada, creo que fue una buena charla. También agradezco mucho por el espacio y por esta iniciativa, Luis. Y pues bueno, síguenos en redes sociales como @territorioespacio. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Ahí vamos como subiendo todo lo que hacemos, desde conciertos, exposiciones, conversatorios, teatro y demás. También sigan el trabajo de Luis Andrade, gran artista y gestor. Y pues nada, muchas gracias, muy agradecida. Gracias, María. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Y chao. Chao. Fin.